Señor Joaquín, pero básicamente o específicamente mi pregunta iba direccionada hacia el impacto que tiene la sociedad española. De alguna manera, desde el punto de vista político y jurídico, como usted lo ha explicado, pues eso tiene una explicación que responde a la interpretación que ha hecho el Tribunal de Estrasburgo de esta legislación española. Pero en el seno de la sociedad española, ¿usted cómo cree que es recibido? ¿Cree usted que es un mensaje de impunidad el que está quedando Bueno, luego de esta sentencia? claro, muy mal, porque el ciudadano normal y sobre todo las familias de las víctimas no tienen un conocimiento jurídico denso de este asunto, ¿no? Entonces, claro, el mensaje es de injusticia. O sea, de golpe, una persona pues que estaba condenada pues por tiempo indefinido, para así decirlo, ¿no? O fijo, pues sale liberado, y no solamente esa persona, sino otras muchas, ¿no? Y entonces, claro, se da la impresión de que el crimen no paga. Pero claro, esa es lo que diríamos la lectura moral, política. Y eso puede tener en cierta manera ya un impacto en lo que por dónde puede ir el proceso de lo que se llama, no muy acertadamente, proceso de paz, porque resulta que en esos procesos tienen que tener detrás también, unos datos, una consistencia de justicia, de castigo, y la percepción es que no ha habido suficiente, y entonces es cuando vamos al otro nivel, y el otro nivel, que es el que más naturalmente duele a las familias de las víctimas y a la sociedad española en general, es que con unas excepciones, podríamos nombrarlas, ¿no? Nunca han presentado un arrepentimiento. O sea, nunca han ofrecido excusas y han solicitado perdón. Sí, y entonces, claro, eso va a tener un gran impacto en lo que pudiéramos llamar el éxito de ese proceso de no sé cómo llamarlo, Bueno, ¿no? esos De acercamientos que... reconciliación, paz, etcétera, ¿no? Sí, señor Exacto. Joaquín, permítame, voy con otro de los protagonistas de esta noticia. Ustedes están poniendo en contexto esa importante información aquí en el programa La Noche, un tema que genera polémica en España, en Europa, y que lo estamos trasladando aquí en América Latina, las voces de las víctimas. En el País Vasco, Cristian Matías, él fue víctima de ETA. Queremos conocer su opinión frente a esa pregunta que le estaba planteando al doctor Joaquín Roy. ¿Usted cree que este fallo que ha emitido el Tribunal de Estrasburgo en Francia de alguna manera lleva a que los crímenes cometidos por el grupo terrorista ETA queden en la impunidad, teniendo en cuenta que no solamente esta terrorista de ETA va a quedar en libertad, sino que existe la posibilidad de que otros 76 delincuentes también logren la libertad gracias a este fallo de este importante Tribunal de Derechos Humanos europeo? Bueno, pues muy buenas noches. En primer lugar, un saludo para todos los espectadores que nos están viendo desde América Latina, y muchas gracias y agradecer a ustedes el darnos la voz a las víctimas del terrorismo en un país, bueno, pues como muchos países que nos están viendo actualmente, ¿no? Por otro lado, comentarle, según la pregunta que me acaba de hacer, eso ha sido muy doloroso para las víctimas. Nosotros hemos visto que terroristas con un montón de años de condena a sus espaldas, pues ahora, después de la derogación de lo que se llama la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, van a salir en libertad. Lo cual quiere decir que se ha establecido como una especie de tarifa plana para asesinar. En España ahora mismo diríamos que la justicia ha quedado por los suelos, y en ese sentido podríamos decir que matar sale relativamente barato, porque la pena que cumplen por los crímenes realmente es muy escasa.
Entonces, yo me uno al dolor de todas las familias que estamos padeciendo esta injusticia y, por otro lado, comentar también que no ha habido una voluntad expresa del gobierno, en este caso el Partido Popular, pero también atrás, desde el gobierno de la legislatura anterior, del gobierno de Zapatero, en intentar cambiar el Código Penal, porque esto ya sabían que iba a ocurrir tarde o temprano, era cuestión de tiempo. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se iba a pronunciar ante esta situación. Entonces, se han hecho muy mal las cosas, se ha trabajado muy poco por parte del gobierno para intentar cambiar las cosas y por lo menos demorar lo máximo posible esto, y ahora nos vemos ante las consecuencias, ¿no? Que próximamente, pues en este caso ha sido Inés del Río, pero que en un futuro no muy lejano, a cuentagotas, van a ir produciéndose excarcelaciones poco a poco, de forma que bueno, todos los asesinos de nuestros familiares van a recuperar la libertad en muy breve espacio de tiempo. A esto hay que unirle además todos los homenajes y bienvenidas que se les hacen en municipios vascos como en el que yo resido y como el que residen muchas familias. Eso es un sufrimiento añadido al sufrimiento que venimos padeciendo. Cristian, permítame, hacemos contacto con otro de los protagonistas de la noticia hasta ahora a través de un contacto telefónico de Madrid, España. Saludo a Dolores Delgado, ella es fiscal de la Audiencia Nacional de España y coordinadora de la Unidad de Terrorismo Internacional. Fiscal, bienvenida al programa de la noche y quiero comenzar preguntándole cuál es su posición, o cuál es la posición, mejor, de la Audiencia Nacional de España frente a esta decisión que estamos analizando el día de hoy. Este fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, pues de alguna manera, abre la puerta para la excarcelación en España de reconocidos integrantes del grupo terrorista ETA. La resolución respecto a la recurrente es de estricto cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como no puede ser de otra manera. Respecto de nuevos casos que puedan reclamar la aplicación de esa sentencia, no se puede hacer una transpolación automática. No se puede traspolar automáticamente la resolución, porque es para cada uno de los supuestos específicos y concretos. Habrá que analizar cada una de las reclamaciones nuevas que surjan y determinar en qué condiciones se produjeron las resoluciones judiciales, qué condiciones concurren, si son idénticas o no al caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entonces tomar la decisión. Ya han sido presentados peticiones de excarcelación de integrantes de ETA. ¿De cuántos recursos estaríamos hablando en este momento, señora fiscal? Sí, hasta la fecha creo que son aproximadamente, salvo error o omisión, unos 49 recursos que reclaman la aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cada uno de estos recursos, peticiones o suplicaciones habrá que analizar, como le decía anteriormente, las circunstancias concurrentes para determinar si son exactamente idénticas a las de la recurrente que ha sido amparada por la Corte Europea de Derechos Humanos. Señora fiscal, lo que usted plantea es una avalancha, una cascada de peticiones de etarras, de integrantes del grupo terrorista ETA que están pagando esas penas al interior de las cárceles y que hoy están haciendo esas solicitudes en sus despachos, en los despachos de la Audiencia Nacional de España. ¿En cuánto tiempo cree usted que resolverá la Audiencia Nacional de España todas estas peticiones, estos recursos jurídicos que están siendo presentados luego de este fallo del Tribunal de Estrasburgo? Se resuelve muy rápidamente. Cuando hablamos de situaciones de libertad, de prisión, son normalmente decisiones muy ágiles, muy rápidas. Hay una solicitud, se pasa informe al Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal informa y finalmente decide la sala. Lo que no sé, la sala de la Audiencia Nacional, si existirá una resolución en pleno, sea por sala, luego ya, pero vamos, todo lo que afecta al derecho fundamental de la libertad se resuelve muy, muy rápidamente. No le puedo hablar de 1, 2, 3 días, que es más complicado que todo esto, pero muy rápida, muy ágil, muy rápidamente. Esa es la verdad. Bueno, fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado, yo le agradezco ese tiempo que usted le concede al programa La Noche. Sabemos que pues, nos ha contestado esta comunicación telefónica de manera muy presurosa, pero sacó algo de tiempo para nuestra audiencia en América Latina, en los Estados Unidos y en el Caribe, para conocer cuál va a ser la actuación de la Audiencia Nacional de España precisamente frente a estos recursos que están siendo presentados por otros miembros de ETA, que están pagando
penas de cárcel y que hoy aspiran lograr la libertad luego de este fallo del Tribunal de Estrasburgo. Muchas gracias por habernos acompañado de Madrid, España, fiscal. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Voy rápidamente, antes de irme a una primera pausa comerciales, con Joaquín Roy, quien es director del Centro de Excelencia de la Unión Europea de la Universidad de Miami, columnista reconocido español del diario El País. Señor Roy, ¿cómo analizar esas declaraciones que nos entrega la fiscal? Esta avalancha de reconocidos y sanguinarios integrantes de ETA que podrían recuperar la libertad. ¿Eso realmente es lo que le duele de alguna manera a la sociedad española? Ver que muchas de esas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, pese a que pagaron varios años de cárcel, van a salir antes de prisión, van a salir sin haber pagado la totalidad de la pena que le impone el sistema jurídico, el sistema judicial español. Bueno, yo espero que en este caso se cumplan también gran parte de los procedimientos básicos, que son que me da la impresión que esto no se trata de sencillamente una operación global y automática. Yo espero que se analice caso por caso y que en cada ocasión esto se tenga que acudir a otra instancia del tribunal, ¿no? No lo sé. Pero sí, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, es que es uno de los alto precio que pagamos, que pagan todos los estados europeos, que se adherieron a ese tratado internacional, que las leyes internacionales en una democracia se tienen que cumplir. Es un poco lo de el viejo dicho, ¿no? Nobleza obliga, y nos tendremos probablemente que enfrentar a eso. Eso lo estoy diciendo y lo he repetido al principio, diferenciándolo totalmente del aspecto moral, sentimental, etcétera, ¿no? Yo, si me permiten, puedo, como he declarado antes, este asunto lo he vivido desde lejos. Yo soy catalán, de Barcelona, y mis frecuentes recaladas en Barcelona han coincidido precisamente con gravísimos atentados de ese tipo. Yo me acuerdo perfectamente haber hablado con el exministro y profesor de Economía, Ernest Lluch, y 2 meses después lo asesinaron al lado de mi casa en Barcelona. Y yo estaba precisamente en Barcelona cuando hubo probablemente uno de los casos más sanguinarios de criminalidad de ETA, que fue el ataque directo a un supermercado donde, bueno, creo que es la misma empresa del Corte Inglés, creo, Hipercor, ¿no? En donde murieron niños, ¿no? O sea que en eso estamos, se nos toca a todos, ¿no? Pero es el precio que, si me permiten, si no, a lo mejor en la segunda parte. Sí, señor Roy, vamos creo que también es conveniente. Permítame la segunda parte, vamos con esa segunda parte de esta tesis que usted nos está presentando, porque se me agota el tiempo en ese primer bloque. Debo ir a unos mensajes comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que dan nuestros televidentes a la pregunta que hacemos a través de las cuentas de Twitter hoy en el programa La Noche. ¿Qué opinan ustedes del fallo del Tribunal de Estrasburgo que ordenó a España la excarcelación de la terrorista de ETA Inés del Río antes de que cumpliera su sentencia? A esta hora, Bepinson nos dice: dará igual matar a una persona que a 50. Carlos Villamizar nos dice que irresponsables, para ellos prima el derecho de una persona y no el de muchas. La justicia debe privilegiar los derechos de grupo. Nos vamos con una primera pausa a comerciales. Voy a leer otro mensaje que llega hasta ahora de Juan Fernando Tavares, es @jftavaresr27m. Dice: por allá también algunos honorables togados avergüenzan la justicia. Muy bien, esas son las opiniones de nuestros televidentes hoy en el programa La Noche, analizando este polémico fallo que pues ha captado la atención no solamente de Europa, sino también ha generado ecos en el continente americano. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.